Está bien. Buenas noches, doctor, compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de otitis externa. Para iniciar, me gustaría hablar acerca de la anatomía, ¿no? Lo principal que debemos tener en cuenta es las funciones, ¿no? El pabellón auricular cumple la función de captar los sonidos y el conducto auditivo externo atrapa estos sonidos y los conduce, ¿no? Y además se encarga de atrapar sustancias extrañas que puedan ingresar al conducto auditivo. Ahora, este conducto auditivo externo se divide en porción cartilaginosa exterior, que ocupa un tercio del canal, y en una porción ósea medial interior, que ocupa dos tercios del canal. Entonces, la unión de estas dos estructuras se denomina istmo, y es la región más estrecha del canal auditivo. Además, debemos recordar que el canal auditivo mide aproximadamente entre 2,5 centímetros de ancho y de 7 a 9 milímetros de largo, y la porción cartilaginosa contiene la glándula ceruminosa que produce el cerumen y los folículos pilosos. Además, coloqué aquí la delimitación del canal auditivo, ¿no? Que superiormente se encuentra con la fosa craneal media, anteriormente con la articulación temporomandibular y la región parótida, medialmente con la membrana timpánica, posteriormente con la cavidad mastoidea e inferiormente con la base del cráneo y los tejidos blandos del cuello. ¿Por qué coloqué esta delimitación? Porque tiene una importancia cuando hay complicaciones. Bien, con respecto a la clasificación, primero he clasificado las enfermedades del conducto auditivo externo en misceláneas, como es el tapón de cera, algún cuerpo extraño o algún trauma, en inflamatorias como las otitis externas, en neoplasias que pueden ser benignas o malignas y en congénitas. Dentro de estas, las que nos importan son las otitis externas, que son una inflamación en el conducto auditivo, ¿no? Entonces, estas otitis externas las he dividido a su vez en inflamatorias y no inflamatorias. Las inflamatorias que contienen a la otitis externa difusa aguda, la otitis externa localizada aguda, forúnculo, la otomicosis y la otitis externa maligna. Y las no inflamatorias que contienen a las eczematosas, dentro de la que están ya crónicas, ¿no? Con respecto a la epidemiología, nos dice que puede ocurrir en todos los grupos de edad. Las tasas anuales de atención ambulatoria son más altas durante la niñez y van disminuyendo conforme pasan los años, ¿no? Es decir, en adultos es muy poco frecuente. Y ocurre más frecuentemente en verano que en los meses de invierno. Los factores de riesgo que nos presentan es que los pacientes estén expuestos a natación o alguna otra exposición al agua, porque este exceso de humedad puede cambiar la microflora del canal auditivo. Otra pueden ser los traumatismos, por ejemplo, la limpieza excesiva o el rascado agresivo, porque crea abrasiones que permiten el paso de gérmenes. Y a su vez, cuando hacemos la limpieza excesiva, el algodón o el papel, al desintegrarse, decía que se pudren, ¿no? Y eso provoca una infección. Ahora, tenemos otras como el uso de audífonos o gorros de buceo, porque ocluyen el canal auditivo. También tenemos otras como el uso de aretes, cosméticos, champús, que nos pueden generar dermatitis de contacto alérgica y a su vez alguna otitis. Las otras afecciones dermatológicas de base, ¿no?, que puede tener el paciente y puede predisponer son la psoriasis o la dermatitis atópica. Y la última es la radioterapia, ¿no?, porque puede causar cambios isquémicos en el canal auditivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay mecanismos de defensa del conducto auditivo externo. Primero, el cartílago del trago y la concha van a cubrir la apertura del canal y eso previene la entrada de cuerpos extraños. Luego, los folículos pilosos y el estrechamiento del istmo van a inhibir la entrada de algún contaminante en el canal auditivo. Y finalmente, el cerumen va a crear un ambiente ácido, eso lo tienen que recordar, que va a inhibir el crecimiento bacteriano y también de hongos. Además nos dice que es hidrófobo, es decir, repele el agua, entonces eso ayuda a que el canal no esté húmedo. Y pegajoso, que también ayuda a que cuando las partículas ingresen se queden pegadas. Entonces, en la patogénesis en sí, el primer paso para que suceda es la ruptura de la barrera de la piel con el cerumen. Esta ruptura genera una inflamación
y edema en la piel, y eso provoca prurito. Y el edema de por sí va a provocar la obstrucción. Entonces, este prurito, cuando uno empieza a rascar, va a generar más lesiones, que esto va a alterar ya la calidad y la cantidad del cerumen que se produzca. Esto va a alterar la migración epitelial y va a aumentar el pH del canal auditivo, volviéndolo alcalino. Entonces el canal auditivo va a quedar oscuro, cálido, alcalino y húmedo, ¿no? Y se va a convertir en un caldo de cultivo para los organismos. Las manifestaciones clínicas en general son la otalgia, el prurito, la otorrea, la sensación de taponamiento y alguna hipoacusia leve. Ahora, para el diagnóstico, nos vamos a basar en una buena historia clínica. En la anamnesis vamos a preguntar si hay algún antecedente de importancia, como perforación de membrana timpánica, infección de oído previa, alguna cirugía o radiación, afecciones crónicas de la piel, instrumentación auditiva reciente, uso de algún dispositivo, como los audífonos, y exposición al agua. ¿No? Preguntarle al paciente si es que tiene alguna profesión acorde. Ahora, en el examen físico vamos a examinar el pabellón auricular y el trago. Son dos estructuras muy importantes a la hora de nosotros explorar. Vamos a buscar eritema o signos de algún traumatismo, y también vamos a verificar si hay sensibilidad cuando hagamos la presión tragal o cuando manipulemos la aurícula. Y otro examen importante, ¿no? Es la otoscopía. Es fundamental para que nosotros podamos distinguir entre una otitis externa, media y alguna otra patología del oído. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver mediante la otoscopía cuando es una otitis externa? El canal auditivo esté edematoso y eritematoso, y que el cerumen sea color amarillo, marrón, blanco o gris. Ahora, la guía de práctica clínica otitis externa aguda de cirugía de cabeza y cuello nos muestra una tablita, ¿no? Y la divide por gravedad. En esta gravedad constituyen leve, moderado y grave. En leve, el paciente va a presentar molestias leves, edema mínimo y prurito. En el moderado, el paciente va a presentar grado intermedio de dolor y prurito, y el canal va a estar parcialmente ocluido. Y en el grave, el dolor va a ser intenso y el canal va a estar completamente ocluido por edema. Entonces aquí también suele haber eritema preauricular y linfadenopatía y fiebre. Entonces, como podemos observar en las imágenes, ¿no? En la última, cuando ya es grave, va a haber este compromiso. Y aquí podemos observar, ¿no? Una zona eritematosa que ya compromete el rostro, la cara. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos hacer cultivos? Ahí nos dice que si mi paciente, nosotros ya lo catalogamos como un paciente que tiene otitis externa grave, le realizamos cultivos. ¿Por qué? Porque a los pacientes que tienen una gravedad leve moderada, tú le puedes iniciar un tratamiento empírico, mientras que si es grave, es mejor saber el germen específico, ¿no? Pero no solamente en ese tipo de etiología, sino también le haces cuando el paciente tiene otitis externa recurrente, cuando tiene otitis externa crónica, si tu paciente es inmunosuprimido, tiene VIH, post-trasplante, entre otras, también, o cuando tiene infecciones después de alguna cirugía del oído, o cuando no hay respuesta a alguna terapia inicial. Ahora vamos a ver una por una, según la clasificación inicial. La otitis externa difusa, que se define como la inflamación de todo el epitelio del conducto auditivo externo, ¿no? Nos dice que es más frecuente en verano, y la patogenia consiste en la maceración causada por la humedad y el calor donde proliferan los microorganismos. Entonces aquí entran a tallar los factores predisponentes, que son importantes. El principal, el cambio del pH, que se vuelve alcalino, el baño en piscinas, que es muy común, ¿no? Y ahí se le conoce como otitis del nadador. Hay erosiones también, y inmunodeprimido. Ahora, la etiología más frecuente es la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. La clínica, el paciente nos va a llegar con otalgia, con hipoacusia de transmisión por el edema, el signo de trago va a ser positivo y puede presentar otorrea, pero puede ser escasa y líquida. El diagnóstico es por otoscopía, y el tratamiento nos menciona que debemos tener en cuenta que no vamos a mojar ese conducto con agua, porque eso puede agravar la otitis.
Al contrario, debemos realizar algún lavado con alcohol al 70%. Si es necesario, vamos a hacer alguna limpieza del conducto a través de aspiraciones. Vamos a utilizar antibióticos tópicos como gotas, ciprofloxacino, polymixina, gentamicina, ¿no? Analgésicos por vía oral, cuando hay mucho dolor, podemos utilizar un AINE. Y en inmunodeprimidos y diabéticos, vamos a utilizar ciprofloxacino vía oral de 500 miligramos cada 12 horas, ¿no? Esa es la dosis que más se utiliza. Sin embargo, la dosis y la duración se va a ir modificando según la evolución de cada paciente, ¿no? Con respecto a la otitis externa localizada, llamada también foliculitis o forúnculo, esta es una infección que se da en uno de los folículos pilosos del tercio externo del conducto auditivo externo. También se le conoce como absceso del folículo polisebáceo, y aquí podemos ver, ¿no? La patogenia ocurre porque el germen se inocula por rascado procedente de las fosas nasales o de algún otro lugar contiguo, ¿no? Que se encuentra como un germen no patógeno. Pero al estar la lesión, ingresa fácilmente. El agente es Staphylococcus aureus, ¿no? La clínica principal, prurito, otalgia progresiva, el signo de trago positivo y puede haber otorrea si es que se llega a fistulizar. El factor de riesgo más importante que tiene es la humedad, los baños. Ahora, debemos recordar, chicos, que si esta otitis es recurrente, debemos descartar diabetes. Ahora, en el tratamiento, le vamos a dar a nuestro paciente antibiótico. Nos recomendaba cloxacilina de 500 miligramos cada 6 horas por 7 días. Puede ser también amoxicilina más ácido clavulánico. Y si hay resistencia, clindamicina. También se le da mupirocina tópica o ácido fusídico, que son 3 aplicaciones al día por 7 días. Si es que hay mucho dolor, analgésico, AINE. Y una recomendación importante es colocarle calor local seco, porque eso va a ayudar a madurar la lesión y de esta manera pueda drenar solo. Pero si en 48 horas no ocurre, vamos a tener que entrar a drenarlo con anestesia local. La siguiente es la otomicosis, que se define como una otitis externa producida por hongos saprofitos oportunistas, ¿no? Que se encuentran en el conducto. Los factores predisponentes son que haya tratamientos prolongados con antibióticos tópicos, que haya alguna otitis externa bacteriana previa o que haya alguna exposición contigua al agua. En la patogenia nos dice que hay maceración del conducto, cambio de pH y que junto al calor eso proporciona las condiciones para que crezca el hongo. La etiología más común es Aspergillus, Niger fumigatus y la cándida. Como podemos observar ahí, ¿no? En el diagnóstico va a ser también por otoscopía y podemos observar las lesiones que vamos a ver en cada una. En la clínica debemos recordar que en esta enfermedad, en la otomicosis, el prurito intenso es lo más frecuente. El paciente va a decir que tiene prurito, que le pica demasiado. También va a haber otorrea densa y sensación de taponamiento óptico, ¿no? El tratamiento consiste en evitar los lavados, porque esos favorecen las cámaras húmedas, por lo tanto, la proliferación de los hongos. También consiste en aspirar detritus y secreciones, si es que es necesario. Vamos a darle también al paciente antifúngicos tópicos como el clotrimazol de 2 a 3 gotas cada 8 a 12 horas por 10 a 15 días. O también recomendaba bifonazol, ¿no? 2 gotas cada 24 horas por 10 a 15 días. Podemos aplicar soluciones secantes también, eso nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a que el conducto auditivo externo ya no vuelva a tener recidivas. Entonces ahí le podemos dar al paciente un alcohol boricado, 3 gotas diarias por 10 a 15 días. Si mi paciente es inmunodeprimido, me equivoqué ahí, o en fracaso el tratamiento, le vamos a dar ketoconazol de 200 a 400 miligramos cada 24 horas vía oral. Ahora, entramos a la otitis externa maligno necrotizante, que es en sí, creo yo, una de las más importantes. ¿Por qué? Porque puede llevar a tu paciente a una mortalidad en el 50% de los casos.
Los factores predisponentes y más importantes es que tu paciente sea inmunodeprimido, diabético o anciano. Son las tres principales causas que debes tener en cuenta. Ahora, la etiología va a ser por pseudomonas aeruginosas y la clínica, el paciente va a llegar principalmente con otalgia intensa. Va a llegar con un dolor muy, muy intenso. Otorrea purulenta persistente, hipoacusia por el edema, ¿no? Y ulceraciones también vamos a encontrar. Ahora, encontré en el libro de formación en otorrinolaringología que mencionaba criterios mayores y menores para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, en mi artículo de base que utilicé, el diagnóstico patognomónico no se hace a través de la otoscopía directo. También se puede realizar tomografía computarizada o gammagrafía con galio o tecnesio 99. Ahora, hay que tener en cuenta que nos puede desarrollar complicaciones que las tenemos ahí enumeradas, ¿no? Dentro de las cuales una de las más raras es la parálisis facial, sin embargo, se da, ¿no? También tenemos los abscesos, las parotiditis, las pericondritis, entre otras. El tratamiento consiste en deshibridar quirúrgicamente y dar un antibiótico por mucho tiempo, 6 meses aproximadamente. Se le da piperacilina tazobactam, 4 gramos intravenosa cada 8 horas, pero el más recomendado en sí es darle ciprofloxacino, ¿no? A dosis altas y prolongadas. Se le da 400 miligramos cada 8 horas si es que es intravenosa o 750 miligramos vía oral cada 12 horas durante 4 a 8 semanas, decía. Ahora debemos mantener tratamiento hasta que la gammagrafía con galio demuestre la desaparición total de esta actividad. Pasamos a la otitis externa eczematosa. Esta se da principalmente por dermatitis, sea seborreica, de contacto o atópica. La clínica nos va a mostrar un prurito, edema y principalmente las costras amarillas, que las podemos observar aquí, y la piel seca. El diagnóstico también es por otoscopía y el tratamiento consiste en identificar la causa, retirar el alérgeno y el tratamiento tópico de la dermatitis. Ahora, yo también consideré dos de las misceláneas, ¿no? Primero, el tapón de cerumen, que podemos encontrarlo, ¿no?, en el conducto auditivo y se encarga principalmente de lubricar, de bacteriostático y de fungistático. Los factores que pueden predisponerlo es que el conducto auditivo externo sea estrecho y tortuoso o el uso excesivo de hisopos. Así que chicos, bastante cuidado ahí. La clínica nos puede dar hipoacusia de transmisión, acúfenos o autofonía. El diagnóstico también es por otoscopía y el tratamiento consiste básicamente en el lavado con agua a 37 grados y extracción instrumental de esta cera. Y luego consideré los cuerpos extraños, ¿no? Porque son muy comunes, especialmente en los niños. Primero lo he clasificado por animados y luego por inanimados. Los animados son menos frecuentes, pero son más dolorosos. ¿Por qué? Porque aquí se encuentran a los insectos y los insectos muchas veces están vivos. Entonces ese movimiento que hacen en el conducto hace que el dolor sea muy intenso. Entonces, lo primero que debemos hacer es inmovilizar o matar al insecto. ¿Cómo lo hacemos? Con glicerina o con heterocloroformo. Pero para esto vamos a preguntarle al paciente si ha tenido un antecedente de perforación timpánica. Si no es el caso, procedemos, ¿no?, a inmovilizar al insecto. Luego lo vamos a extraer, vamos a hacer un lavado de oído y, bueno, vamos a utilizar diferentes pinzas, ¿no? Y los inanimados son más frecuentes en niños. Aquí los niños, como son pequeñitos, suelen jugar con diferentes objetos pequeños y a veces se los colocan en los conductos auditivos. Entonces aquí podemos encontrar semillas. Con respecto a las semillas o algún objeto que sea liso, circular, es preferible no utilizar pinzas
porque cuando utilizamos pinzas podemos meter más el objeto. Es mejor utilizar algún instrumento que tenga gancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el paciente llega con alguna semilla, primero la deshidratamos con alcohol. Luego, si es que el paciente llega por A o B con pilas, que lo he colocado porque es urgente, o sea, es muy rápido, tenemos que actuar. Y debemos evitar la humedad, porque las pilas tienden a generar un ambiente alcalino y tienden a perforar la membrana timpánica. Entonces también pueden generar alguna necrosis coagulativa y es mejor evitarla, por eso es de urgencia. Entonces el paciente va a llegar con otalgia intensa, hipoacusia, entonces nosotros vamos a hacer el diagnóstico con otoscopio y vamos a hacer el procedimiento que ya les expliqué. Eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Marí, muy bien. Buena exposición. No he encontrado errores. A ver, ¿alguien? Disculpe, doctor, creo que su micrófono está apagado. Muy bien, Ana María, no he encontrado errores, es buena exposición, bastante bien desarrollada. Gonzalo Pacori, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Gonzalo, ¿qué podrías aportar o afianzar de la exposición? Mm, aportar. Bueno, en sí la exposición, como usted lo dijo, doctor, estuvo muy buena. Te tocó, creo, los puntos que sí o sí necesitamos saber. Mm, en cuanto al... No sé qué más añadir, porque en sí sería redundar, porque sí, Adamari tocó los puntos más exactos, creo yo, que debemos entender. Gonzalo, llegaste tarde y no estás preparado. No, pero bueno, doctor, si quiere un aporte más, en cuanto a la otitis del nadador, lo que podría añadir es que como bien dice, aquí nosotros al encontrarnos en la costa, ¿no? Ya traspolándolo a este sentido en la costa, se da por aumento de humedad, ¿no? Y estaba viendo también, revisando algunos artículos, nos dicen que los distritos que más sufren o más casos de incidencia tienen de otitis externa difusa son los tíos de Miraflores, ¿no? Que sabemos que están en mucha relación con el mar, ¿no? Entonces, creo que eso sería un aporte extra, ¿no? Que puede dar. Basti Reyes, por favor. Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me logra escuchar? Sí, Basti. Ok, bueno, un aporte que yo podría aquí dar sería lo que había estado encontrando, porque habíamos estado tratando de clasificar todo esto. Y, por ejemplo, yo encontré una clasificación que también puede ser muy similar a la que Adita dio, pero fue acerca de las etiologías, ¿no? Por ejemplo, o, la del nadador, que es principalmente por... ¿Me escucha? Sí, sí, Oí la Basti. bulla de... Ah, ya. La del Sí, nadador, Basti, que es estás muy bien. principalmente por las pseudomonas, o la circunscrita o localizada principalmente por los estafilococcus y así. Entonces, yo había estado buscando y había encontrado que, por ejemplo, la flora, tenemos que tener en cuenta que nosotros en todo nuestro cuerpo tenemos una flora bacteriana. Entonces, dentro de los oídos no es la excepción, a pesar de que tengamos eh, un lugar ácido. Ese lugar ácido o ese pH ácido que tenemos en nuestro oído es el que ayuda a que no, estas bacterias que tenemos como flora normal, que son generalmente, por ejemplo, había encontrado que el Staphylococcus epidermidis, que es el 78% de las bacterias que más se encuentran en nuestro oído. Otras y de las más peligrosas que también tenemos es la Pseudomonas aeruginosa, a pesar de que no es, de que esta, si se llegara a proliferar, pues podría llegar a generar esta otitis externa maligna. Entonces,
Cuando hay justamente ese cambio de pH de una acidez a una alcalinización, es cuando se genera toda esta sintomatología o toda esta clínica completa de una otitis externa. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta acá como consejo, se podría decir, es tener mucho cuidado al momento de bueno, sería tocarnos los oídos o cómo es que vamos a realizar esa limpieza, porque pues obviamente estamos muy acostumbrados a que todo el tiempo uno cree que mientras más metemos los hisopos o más limpio sale el hisopo es cuanto más limpios vamos a estar o mejor protegidos, pero en realidad no es así, porque estamos barriendo ese cerumen que está como una protección y pues incrementamos que hay un mejor ambiente para que esta flora normal que está ahí pueda proliferarse con mucha mayor rapidez. Bueno, Basti, lo que sí, y para todos, hay pocas cosas que uno dice nunca o imposible. Nunca hisopo. Ya. Nunca hisopo. Como concepto de salud pública es nunca hisopo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las barreras de defensa que había estado hablando de Mari en esa posición, un hisopo las barra todititas. Entonces, y la piel del conducto es extremadamente delgada. Entonces, corta la piel. Y por eso ese dolor por corte produce el prurito. El prurito es producto del corte de la piel. Entonces, la idea es no utilizar hisopos. Muchísimo daño se hace en las personas por el mal concepto de limpieza por hisopo. Entonces, un estudiante de medicina no puede tener el concepto a medias. Claramente es nunca hisopo. Bueno, sigamos. ¿Quién más está en el grupo? Basti Reyes, María. Yakirja Malki. Sí, doctor. Buenas noches. Bueno, yo quería ahondar un poco más en lo que era otitis externa maligna, porque encontré un artículo titulado Otitis externa maligna con posterior trombosis de la vena yugular interna y parálisis hipoglosa. Es un informe y revisión de la literatura que lo publicaron en la revista de otología en el año 2020 y nos dice que pues esta enfermedad rápidamente se propaga debido a que hay una proximidad estilo mastoidea, ¿no? Y esto provoca lo que es la parálisis del séptimo nervio craneal. Y este viene a ser un déficit neurológico más común y más temprano que se puede observar en la otitis externa maligna. Ahora, si estos factores que se mencionaron en la exposición, factores predisponentes, no se controlan, o si el organismo infeccioso es muy virulento, vamos a decir, hay una resistencia al antibiótico que se le ha administrado, la inflamación se puede propagar aún más en el sentido que puede involucrar a otros nervios, pares craneales, perdón, como por ejemplo el noveno, el décimo y el onceavo. Incluso puede resultar o provocar lo que es una trombosis de la vena yugular o de la arteria carótida interna. Ahora, si estas condiciones aún prevalecen, o sea, la inflamación se extiende, va a involucrar también a los nervios, al quinto y al sexto par craneal. Incluso llega vamos a decir, involucrar a lo que es la articulación temporomandibular al hueso cigomático y llegar a lo que es al compartimento intracraneal, causando quizás una meningitis, un infarto cerebral o una trombosis del seno sigmoideo, ¿no? Muy bien, Yakira. ¿Yakira? ¿Cómo es Sí, tu nombre? Yakira. Muy bien. Realmente da gusto cuando una alumna o un alumno sabe referir los datos. O sea, estamos preparándonos para
hacer ciencia, siempre refieran bien de dónde están hablando. Nunca hablen de primera persona. Nunca hablen de primera persona. Puesto que nosotros no hemos creado el conocimiento. Nosotros adquirimos conocimiento de fuentes. Y parte del respeto que nos debemos nosotros mismos al aseverar algo, siempre decimos nuestras fuentes. O sea, si tú dices bien tus fuentes, nadie te puede refutar. A lo máximo, poco a poco vas a saber que hay mejores fuentes, pero nadie te puede refutar porque estás experienciando. Pero cuando uno quiere hacer un aporte y comienza a decir un artículo o la otitis externa es así, discúlpame, me estás hablando tú. Y tú no tienes ese bagaje como para poder hablar de tu experiencia. Entonces, por favor, tómenlo esto como formación médica. Así como me gusta que aprendan a exponer, ¿no? Uno de mis objetivos es que ustedes se acostumbren a siempre hablar con referencias, ¿no? O sea, a veces muchos conceptos los tenemos porque lo hemos escuchado del profesor, correcto, pero eso valídenlo. Siempre, siempre va a haber una forma de validar eso. De verdad, muchas gracias, me ha agradado mucho escuchar cómo has dado un gran aporte. Realmente la otitis externa maligna va a dar su sintomatología en la medida que es una osteomelitis producida por pseudomonas. Entonces, por donde va destruyendo el hueso, va a comprometer estructuras, porque el hueso literalmente se destruye, se deshace el hueso. Entonces, si se va hacia la salida de nervios de paredes craneales, pues lo va a comprometer. Si se profundiza y va al cerebro, va a hacer abscesos, va a hacer meningitis, va a hacer trombosis, ¿no? O sea, y todo generalmente por un lavado de oído, por una manipulación con hisopo. Ahora, un aspecto que no han enfatizado en la exposición, pero que sí se ve en la imagen, es los granulomas del piso, los granulomas del piso del conducto. Es patognomónico, cuando ustedes ven, cuando dicen la autoscopía es patognomónica, sí, porque siempre ustedes pueden haber otras otitis externas, unas otitis externas que realmente asusten, pero si ustedes ven granulomas en el piso, es una maligna. No necesitas ver al tímpano necrosado para poder pensar en una otitis externa maligna. Y una otitis externa maligna es pseudomona, y hay que darle fuerte. Se llegó a hablar una terapéutica por vía oral. Yo no lo recomiendo. Tienes una otitis externa maligna, hospitalízale y ponle el antibiótico que se pueda, porque es un paciente anciano, diabético, descompensado, es inmunosuprimido, potencialmente te puede agarrar una parálisis de la cara, se puede hacer. Entonces, necesitas mínimo un tomógrafo, necesitas ponerle 2 o 3 antibióticos. Entonces, yo comprendo que en un serum potencialmente no lo van a poder hacer de repente, pero no se formen así. Si ustedes tienen a un familiar que tiene un dolor de oído y le quieres ver y ves granulomas en el piso y es diabético, discúlpame, tienen que ponerle una vía y tienen que ponerle antibióticos anti-pseudomonas. Anti-pseudomonas. No cualquier antibiótico, ¿no? Entonces, ese es un poco el énfasis de una enfermedad que de verdad es es una urgencia, por no decir emergencia, y pues uno puede cambiar totalmente. Anteriormente, la debridación en otitis externa maligna era indicada. Actualmente, con una buena cobertura antibiótica, se puede esperar la evolución, ¿no? Lo óptimo, como bien dijeron, era la gammagrafía, ¿no? Pero también clínicamente, cuando ya desaparece todo, le dan 3 o 4 días más de antibiótico y ahí queda, ¿no? Uno de los antibióticos que mejor va también son los aminoglucósidos, que se pueden asociar a cefalosporina de tercera generación con cobertura pseudomona.
pero siempre con bastante cuidado y viendo cómo responden, ¿no? Yo he tenido varios casos de estos pacientes que generalmente vienen por un lavado de oído inicialmente que lo hicieron en condiciones no apropiadas y después el paciente se compone, ¿no? Yera la pasa, por favor. ¿Está? Sí, doctor. Hola, A ver, Yera, ¿cómo estás? ¿qué tal, doctor? Disculpa, sino que ahorita tengo ruido en la casa. ¿Se puede ver mi cámara? Ya se te ve. Tu aporte, por favor. Bueno, un aporte que le podría agregar a la posición sería el hecho de las otitis externas, no, las otitis externas micóticas. Yo encontré sobre un artículo que decía que, ¿cómo se llama? Un reporte de 2 casos de esa otitis micótica asociadas a ruptura de membrana timpánica, que decía que en 22 casos se encontró que estas otitis cursaban con esta ruptura de membrana timpánica. Pero generalmente esta prevalencia es muy baja, ¿no? Aproximadamente del 16%. Y en la mayoría de los casos se vio que estas rupturas de membrana timpánicas resolvían espontáneamente. O sea, en conclusión tenían un buen pronóstico, ¿no? Y en esos casos también lo que le podría agregar ahí es en el hecho del tratamiento. Por ejemplo, otitis micótica con ruptura de membrana timpánica. Si vamos a hacer un tratamiento antimpúngico, hay que darle azoles. Son los principales. ¿Por qué? Porque estos tienen menor efecto ototóxico. Entonces, se hizo un estudio de 22 casos con otitis micótica y que tenían estos pacientes de ruptura de membrana timpánica, y a todos ellos se les dio tratamiento antifungico con azoles y ninguno de ellos presentaba efectos ototóxicos. Entonces, como conclusión, los azoles son de primera línea en esos casos. Yera, miren, yo les a propósito de ti, Yera, discúlpame que parte de formar buenos médicos es que sean ustedes hábiles. O sea, pueden tener buena memoria, pueden ser muy correctos, todo lo que quieras, pero además tienen que ser hábil. Tienes que darte cuenta en qué se está equivocando el otro o en qué cosa está acertando el otro para que tú lo mejores. ¿Me entiendes? Gerald, ¿en qué felicité a tu anterior compañera? En su buen, ¿cómo cito el artículo? Ya, Su referencia. exacto. ¿Y por qué te equivocaste? ¿En qué te equivocaste? No cité bien el artículo, mi No referencia. citaste los artículos. Has hablado de 2 artículos y no los has citado. ¿Me entiendes, Gerald? Sí, O sea, sí. al toque, tú tienes que ser rápido, tienes que ser hábil. No necesariamente tú vas a saber todo. Nadie sabe todo. Pero si voy a yo hablar, mínimo, ya me puso el nivel. Mínimo parto de lo que ha corregido ahorita. Yo prefiero no citar 2 artículos que no puedo citarlos, a citar uno, pero que sí lo puedo citar. ¿Me entiende la idea? Por favor, para todos, quiero formarlos de lo mejor. Y de lo mejor es acostumbrarse a siempre referenciarse. No hablen como personas comunes. O sea, escucharte que tú citas bien lo que vas a hablar, ya te pusiste en un nivel superior. Nadie te puede refutar sobre eso. Entonces, por favor, no quiero volver a escuchar así. Siempre le voy a decir, y siempre hago lo mismo para que sea previsible.
Si ya salió mi grupo y está exponiendo, ergo, ¿qué cosa es lo que tengo que estar pensando? Que me van a llamar a ampliar. Y yo no puedo decir, pues, como Gonzalo, no, todo está muy bien, todo lo que yo pensé ya lo han dicho. Mentiras. Mentiras. Siempre puedo aportar. Siempre tengo que dar. Y mis aportes tienen que estar con referencia. Entonces, por favor, sus compañeros se están exponiendo y ustedes tienen que estar a una velocidad rayo de comenzar a buscar artículos para profundizar eso, porque igualito lo tienen que hacer. Bueno. A ver, vamos a primero. Gracias, Gerald. Discúlpame que haya cogido tu ejemplo, pero quiero que Sí, mejoren todos. No te preocupes, no es con nota. En general tienen una muy buena nota porque su compañera puso bien. Y para Gonzalo un punto menos porque no llegó a la hora que tenía que poner. Él salió elegido. 20 para todos menos para Gonzalo. Gonzalo 19. Bueno, grupo 3. Grupo 1, por favor. Buenas noches, doctor. ¿Se me escucha? Gabriela, qué gusto. Buenas noches. Buenas noches con todos, compañeros. Nuestro aporte del Grupo 1 es que en 2019 la revista egipcia Medical Journal of Cairo University, en su volumen 67, sesión 87, páginas 1927 a 1932, ha publicado un estudio de corte titulado Comparación de la eficacia del ofloxacino en diferentes formas para tratamento de otitis externa difusa. La población fue 40 pacientes mayores de 18 años, no diabéticos, sin tumores o perforación timpánica, con grado moderado de dicha patología, es decir, edema y secreción mucopurulenta del conducto auditivo externo, pero con visualización de la membrana timpánica, siendo los criterios de exclusión embarazadas y lactantes. Se dividieron estos 40 pacientes en 4 grupos: ofloxacino convencional, ofloxacino por nanoemulsión y ofloxacino por nanopartículas, todos estos 3 al 0,3% de concentración. Además de un grupo de ofloxacino por nanoemulsión en otra concentración, al 0,2%. 10 gotas diárias por 7 días. Como resultado, não houve nenhuma diferença entre os com nanopartículas e nanoemulsão al 0,3%. Sin embargo, ambas formas foram mais efetivas que as convencionais quando usadas em la mesma concentração, corroborando a maior eficácia de nanopreparados de ofloxacino que do antibiótico convencional en el manejo de otitis externa aguda difusa. Probablemente esto se debe por el hecho que las nanopartículas tienen una elevada proporción entre área superficial y volumen. Luego, hay una porcentaje mayor de átomos y esto hace con que el antibiótico sea más lento. Muy bien, Gabriela. Lo único es sí, para ustedes, las gotas usualmente que se utiliza para una difusa en gotas, está el ofloxacino y el ciprofloxacino. Primero salió el ciprofloxacino y últimamente el ofloxacino. Pero, ¿cuál es la diferencia? Se ha visto de que el ciprofloxacino tiene mejor actividad sobre Pseudomonas aeruginosa. Y como la otitis externa difusa, generalmente puede ser estafilococos o puede ser Pseudomonas, pero la otitis externa difusa generalmente es Pseudomonas. Se toma como Pseudomonas. Mientras que el forúnculo, ¿no? la otitis externa localizada, se toma como estafilococo. Entonces, el ciprofloxacino normalmente debería responder mejor, ¿ya? Para la Pseudomonas. Pero un paciente que ya ha utilizado muchas veces ciprofloxacino hace resistencia. Lo malo de las quinolonas es que cuando se utiliza regularmente hacen bien rápido resistencia, pero la resistencia generalmente es del producto y no de la familia. Entonces
si ya hace resistencia a ciprofloxacino, se puede cambiar a ofloxacino, ¿no? También es mucho más fácil conseguir el ciprofloxacino con corticoides que sin corticoides, ¿no? Entonces, ya eso voy a hablarlo de repente, prefiero escuchar más exposiciones porque de repente los aportes vienen por ahí, pero para que tengan un poco de idea de el ofloxacino, como nombre comercial, es el Tructum. ¿Ya? Tructum al 3% es lo que se va a ver en la terapéutica usual. Bueno, muy bien, muy bien. 20. Grupo 5, por favor. Doctor, ¿sí me escucha? ¿Sí me ve? Sí. Buenas Yasley. noches. Yaciel, doctor. Yaciel, correcto. Buenas noches, doctor. Bien, la revista de John D. Shakur Journal of Microbiology posteó un artículo que se llama Tratamiento de la otitis externa mixta con ceftazidima en polvo y miconazol tópico versus el miconazol tópico solamente en el año 2018. Decía que se realizó un estudio en el cual se evaluó la eficacia de la ceftazidima en polvo y el miconazol tópico como grupo de casos frente al miconazol tópico solo como un grupo control para tratar la otitis externa mixta. En el diagnóstico se basó tanto en los signos. Yaciel, disculpe. ¿Puedes volverlo a decir un poco más rápido? Porque de verdad que no te llegué a escuchar bien los grupos. La medicación de cada grupo, ¿me puedes volver a repetir, por favor? ¿Cómo, doctor? Disculpe. Cuando has referido qué medicación le estás dando a los grupos de pacientes, no te he podido escuchar bien la medicación. Al grupo de casos. Se entrecortó y de verdad que no he podido escucharlo bien. ¿Me puedes repetir? Lo mencionaba más adelante, quería hacer porque no. Sí, ya. De ceftazidima 100 miligramos en polvo por insuflación y miconazol tópico 100 miligramos. Sí, bueno, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo? Ceftazidima, o sea, cefalosporina de tercera generación. Ceftazidima en polvo, o sea, tópico. Sí. Correcto, porque ceftazidima usualmente lo utilizamos endovenoso. Por eso es que... este era polvo por insuflación. Correcto, perfecto. Sigue nomás, por favor. Ok. El diagnóstico se basó en los signos, los síntomas y la presencia de elementos bacterianos y fúngicos en el examen directo y en el cultivo. Aquí se evaluaron 72 pacientes con otitis externa mixta que fueron divididos aleatoriamente en dos grupos, ¿no? Como le mencioné. Ambos grupos fueron evaluados al cabo de 2 semanas, 14 días, y como resultado se evidenció que la resolución completa de todos los signos y síntomas clínicos en el 67.6% en el caso de los pacientes del grupo de casos y un 28.9% en pacientes del grupo control, siendo el Staphylococcus epidermidis y la Pseudomonas aeruginosa las bacterias más comunes, y en cuanto a los hongos, el Aspergillus y la Cándida. Como conclusión, concluyó el artículo que según la resolución completa de los signos clínicos, que la aplicación de la ceftazidima en polvo y el miconazol tópico fue mejor que el miconazol tópico para tratar la otitis externa mixta. Ya, o sea, había una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos. Se comprobó eso. Ya. Y miconazol tópico. Generalmente las otitis externas, aunque uno lo muestra como otomicosis o otitis externa difusa, hay un buen porcentaje que son mixtos, ¿no? Entonces, generalmente, por decir, ¿te parece una otitis externa? Le das gotas de ciprofloxacino más hidrocortisona o dexametasona, ¿no? Y eso va a mejorar, pero cuando ya está casi bien, comienza otra vez a supurar. Y dices, ¿pero por qué? Si estaba yendo tan bien y el paciente no le dolía, ¿por qué ahora otra vez comienza mal? Es porque ha tenido una infección mixta. O sea, tiene además un hongo. ¿Ya? Ahora,
Algunos pacientes son alérgicos a quinolonas. Y cuando son alérgicos a quinolonas, lo que va mejor es tópico cuando la gentamicina en ungüento. La gentamicina en ungüento oftálmico va bien para pseudomonas y estafilococo cuando son alérgicos a quinolona. No había utilizado ceftazidime en polvo por insuflación, pero por eso es que te pedí que por favor lo volvieras a repetir, porque sí, la ceftazidima lo utilizamos, pero con vía endovenosa. Es la cefalosporina de tercera generación que mejor va contra pseudomonas, pero no lo había utilizado en polvo. Sulfas también hemos utilizado en polvo, pero no ceftazidima. Interesante tu artículo y te felicito. Muy bien. 20 igual. Grupo 7, por favor. Doctor, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, te tiene. Gracias, doctor. Bueno, el artículo se titula Diseño y evaluación de las propiedades antibacterianas de un prototipo de molde de audífono que incorpora cobre en su manufactura. El artículo fue publicado en la revista de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello en Chile en el año 2016. El objetivo de este estudio fue desarrollar moldes auditivos prototipos en los materiales más utilizados, que es el acrílico, la silicona y polímeros sensibles a UV, que incorporen una lámina de cobre metálico en su interior, con el fin de evaluar su efecto en la adherencia de bacterias patógenas y en un sistema experimental in vitro, donde en el uso clínico tendría un efecto positivo en la prevención de la aparición de otitis externa asociada al uso de audífonos, generando así una disminución en los costos del tratamiento al ser una alternativa económica y fácil de implementar. El material y los métodos que usaron diseñaron moldes de audífonos con y sin cobre que fueron inoculados con distintas concentraciones de microorganismos. Los microorganismos utilizados fueron el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa, para luego determinar el porcentaje de adherencia bacteriana a distintos tiempos. Fueron en 4 horas, 8 horas y 12 horas. Los resultados fueron que hubo una reducción significativa en la adhesión bacteriana a los moldes con cobre respecto a aquellos sin cobre, independientemente del material, del tipo de microorganismo y del inóculo bacteriano. Como conclusión, el cobre ejerce sus propiedades antimicrobianas a través de los distintos materiales utilizados para moldes de audífonos. También el estudio como conclusión dice de que se hace necesario desarrollar estudios clínicos enfocados en comprobar si el uso de audífonos con cobre disminuyen las otitis externas de origen infeccioso. Gracias, doctor. Muy bien, Tatiana, muy bien. De verdad que me ha gustado también tu artículo. Sobre todo, un gran problema de los pacientes que utilizan audífonos son las otitis externas, ¿no? Las otomicosis, las otitis externas. ¿Y por qué son un problema? Porque los gérmenes que llegan a tener los moldes se hacen la conformación de biocapa o de biofilms. Entonces, realmente es bien difícil poderlos erradicar. Una de las formas es, cuando hay infecciones, ponerlos en vinagre ácido acético. En vinagre al molde para que como que se esterilice químicamente, ¿no? Es una de las formas. Cuando uno tiene, o hay nadadores también que cuando tienen otitis externa sus tapones, ¿no? A veces los tienes que erradicar y los que no tienes que eliminar, y los que no se pueden eliminar, pues le tienes que poner en vinagre para esterilizarlo, ¿no? Es una de las formas. Está bien, con el cobre también es una buena alternativa. Qué bueno. 20 igual. Grupo 9, por favor. Buenas noches. Alessandra, qué gusto.
Sí, buenas noches. El artículo ¿Puedes me llamó poner tu mucho. cámara apropiada? Sí. ¿Así? Gracias. Sí, está perfecta ahí. Ok. Ajá. Solo ver. Ok. Entonces, el aporte del artículo es en el tratamiento o el manejo de la cisterna maligna. Y el artículo porque me impresionó la fatalidad a la otitis. Entonces, Racidi y sus compañeros fue publicado en el Annals of Otology and No escucho. ¿Me escuchas? No, Alessandra, no te estoy escuchando bien. ¿Puedes acercarte? Ahora mejor. Sí, ok. Sí, Okay. ahora sí. Lo voy a repetir. Sí, Entonces, disculpa. no, está bien. Discúlpame a mí. El artículo es del autor Racidi y sus compañeros y el aporte es en relación al tratamiento o la propuesta de ellos al tratamiento de la otitis externa maligna, ¿no? El título del artículo es A Treatment Protocol for Management of Bacterial and Fungal Malignant External Otitis. Y fue publicado en Annals of Otology, Rhinology and Laryngology en 2017. Entonces, el artículo, porque vimos en la exposición y lo que el doctor nos estaba explicando, que el tratamiento de primera línea es con ciprofloxacino, ¿no? Y en ese caso, el artículo propone algunas fases del tratamiento. En la fase 1, él propone ciprofloxacino, pero junto con otro antibiótico, ¿no? Ellos dieron dos opciones, con carbapenems o con ceftazidima por 7 a 10 días, o sea, asociados. Ahí, después de ese tiempo, ellos evaluaron los pacientes en dos criterios de síntomas, de signos. Uno, la otorrea o el edema del canal auditivo externo. Tenemos La Entonces, el paciente que mostraba mejora después de ese tiempo a un tratamiento por vía oral. El paciente que seguía sin mejora, pero tampoco empeoraba, seguía con tratamiento endovenoso. Y el paciente que mostraba un empeoramiento de su cuadro, paró la administración de antibióticos, que en este caso fueron dos, la o el hexaconazol central. Y los pacientes fueron, además del tratamiento en sí, me interesó la forma como ellos evaluaban esos pacientes, así. Entonces, todos fueron monitorizados con parámetros renales, cardiovasculares, hepáticos y la hemoglobina glicosilada, que en los 224 pacientes del artículo, la mayoría de ellos tenían hemoglobina glicosilada más de 10, y eso por la asociación con diabetes, ¿no? Que está claramente demostrada. Lo interesante es que los resultados del artículo, en vez de encontrar altas tasas de mortalidad, como se acompaña en esta enfermedad, el artículo demostró un gran éxito. De los 224 investigados, solamente 10 mostraron complicaciones después de la segunda fase de tratamiento, y esas 10 complicaciones fueron todas resueltas con, en algunos casos, tratamiento quirúrgico para desbridamiento, descompresión del nervio y tratamiento de complicaciones. Además de eso, se siguieron los pacientes, porque yo pensé, pero con tantas terapias, tal vez ese paciente va a tener una resistencia posterior y puede tener una recidiva, algo así, pero se siguió el paciente por 3 años y no mostraron recidivas ni recurrencias. Entonces me llamó mucho la atención ese plan de tratamiento propuesto por ellos. ¿Puedes volver a repetir el esquema de tratamiento propuesto, por favor? Sí,
la fase 1, que era para todos los pacientes, era con ciprofloxacino y asociado con carbapenem o ceftazidima por 7 a 10 días. El artículo no menciona la dosis del antibiótico. Ahí, conforme los signos clínicos, si mejoraba, quedaba igual o empeoraba, esos pacientes cambiaban a fase 2, que fue con antifúngicos, que era anfotericina B o itraconazol, vía oral. Y me olvidé de mencionar antes, a los pacientes que todavía después de la segunda fase no mejoraban, se administró vancomicina, que es para Staphylococcus aureus. Discúlpame, la idea es, después de la fase 1, ¿se añade o se retira el antibiótico y se da el antimicótico? Exacto, a los que empeoraron, si con la fase 1 empeoraron, ellos pararon el antibiótico y administraron el antifúngico. A los que tenían, no cambiaron, no mejoraron, pero tampoco empeoraron, se siguió la administración de antibióticos. Y a los que mejoraron, se cambió el antibiótico para vía oral. Correcto. ¿Y el vía oral cuánto tiempo terminó? Ellos siguieron, todos los pacientes tuvieron alta después de que mejoraron sus signos y se siguió por 3 a 12 meses. Ya. Muy bien, Alessandra. Interesante tu artículo. 20 igual. Grupo 11, por favor. Buenas noches, doctor. Hola, Elías, ¿cómo estás? Bien, bien. Nuestro artículo lo sacamos de la revista americana de otorrino, ¿no? Fue publicada en 2007 y es intitulada Osteomielitis de la base del cráneo secundaria a una otitis externa maligna que imita el cáncer de nasofaringe avanzado. Características de la resonancia magnética en la presentación inicial. Bueno, ese artículo viene con el objetivo de encontrar en las resonancias magnéticas que fueron estudiadas las diferencias para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, entre la osteomielitis y la otitis externa maligna, ya que menciona que se puede confundir en la fase inicial, aún más si no hay un conocimiento de la otitis externa en esos pacientes, ¿no? Entonces menciona que se agarraron los estudios de 26 pacientes, ¿no?, entre 96 y 2003 para los pacientes de osteomielitis, y de 2011 a 2012 los pacientes que presentaban el carcinoma nasofaríngeo avanzado, ¿no? Entonces, les hicieron los estudios de las resonancias magnéticas y los resultados fueron que en los pacientes que tenían la osteomielitis, los hallazgos más prevalentes fueron la extensión lateral y un aumento de la señal en la resonancia T2 en los tejidos blandos. También menciona una falta de distorsión arquitectónica y un realce mayor o igual de la mucosa, ¿no? Y como conclusión menciona que se encontró que la combinación de esos 4 hallazgos era lo que diferenciaba mejor la osteomielitis de el carcinoma nasofaríngeo avanzado en estos pacientes. Sí, pero casi no hay mucha aplicación. 19. Está bien. Bueno, vamos a resumir un poco cómo lo vemos esto, de otitis externa. Primero quiero dar una orientación anatómica de lo que tiene el conducto. El conducto en general tiene una conformación que es curvado de abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba, sobre todo en niños, y después en adultos, poquito a poquito se va poniendo más recto de adelante. O sea, de abajo hacia arriba y después baja, y de adelante hacia atrás y después vuelve hacia adelante. Ese es el conducto, por eso es que la oreja va hacia atrás y hacia arriba, poder horizontalizar cuando uno hace un lavado de oído, por ejemplo, para sacar un extraño.
un mecanismo que también escribe. Otro concepto es la migración hacia afuera. Está el conducto de cerumen, y no, es la piel es la que lleva el cerumen y algunas veces la piel descansa, sobre todo la piel superior cerumen que aparentaba, sino que era una cortina de cerumen, pero atrás estaba totalmente limpio. Esto digo porque a veces uno lo ve y dice, uy, hay cantidad de cerumen porque lo ve muy próximo a la salida, y cuando echa el agua para el lavado de oído, pues se da con la noticia de que no había tal cantidad, ¿no? Ese es otro punto importante. Después, bueno, los hisopos, ¿no? Los hisopos nunca utilizar hisopo, ¿no? Los otorrinos mismos tratamos de evitar el uso de hisopos, utilizamos a veces jeringas para poder aplicar lo que necesitamos aplicar, para evitar la laceración del conducto, ¿no? Cuando la piel solamente, como le decía, cuando la piel solamente cae, ¿no? Se llama tapón epitelial. O sea, porque parece un tapón de cerumen, pero no es de cerumen, sino de piel, ¿no? Se llama tapón epitelial. Esos conceptos anatómicos. Ahora, la otitis externa tenemos de tres tipos. Tenemos la bacteriana, la micótica y la viral. La otitis externa viral o sea, tiene vesículas en el conducto, generalmente comienza con un dolor agudo, puede ser retroauricular o en el mismo oído, intenso, de un día, horas, pero el conducto está perfecto. El oído está perfecto, pero hay un tremendo dolor súbito del paciente. Entonces, siempre que hay un dolor intenso del oído y ustedes ven conducto perfecto, cuidado. Expliquen que de repente al día siguiente hay que volverlo a ver porque hasta ahora no lo están viendo. Ahora, las otitis externas, las difusas incluidas, a veces el dolor que presenta tampoco corresponde a la lesión que encuentra en el conducto. O sea, el paciente está que llora de dolor y ustedes no le ven un gran edema de conducto. Trátenlo como si fuera una otitis externa bacteriana de inicio. Pero si ustedes al día siguiente ven vesículas, como si fuera una varicela, vesículas generalmente en la concha del oído, ¿no? Algunas veces puede ser hasta detrás de la oreja, ¿no? Pero vesículas en el conducto, vesículas en la oreja, siempre pensar que estamos frente a un Ramsay Hunt. Ramsay Hunt es una otitis externa por el virus Varicela zoster. Entonces, ¿qué particularidad tiene esa infección? Que puede producir parálisis facial, que puede producir sordera neurosensorial y que puede producir vértigo. O sea, te destroza todas las funciones del oído. Ahora, para ellos, aciclovir o valaciclovir a dosis plenas, o sea, 800 miligramos cada 4 horas de aciclovir. Entonces, y el pronóstico usualmente es malo. Esa es otitis externa por virus. Tenemos las otitis externas bacterianas. Las otitis externas bacterianas, como dijeron, tienen de tres tipos. La otitis externa difusa, principalmente pseudomonas, pero también puede ser estafilococos.
la otitis externa localizada, estafilococos, y la otitis externa maligna, que es pseudomonas. ¿En quiénes? En inmunosuprimidos, generalmente diabéticos compensados. Y ahí tenemos las micóticas. Las micóticas tenemos básicamente cándida como papeles blancos. Tanto así que a veces uno le hace un lavado de oído y sale como si fueran que se hubiera puesto papel higiénico en el conducto. Blanco, como si estuviera con una leche, ¿no? Pero que tiene como natas, por decirlo así, ¿no? Entonces, como papelitos. Uno lo limpia, porque pensó que era un tapón de cerumen, y lo que sí siempre piensen cuando pica el oído. Generalmente dicen, no, sí, doctor, me picaba. Ahora, acuérdense siempre que las otitis externas que producen perforación timpánica, perforación, no necrosis, perforación timpánica es la micótica. Entonces, las otitis externas que producen perforación timpánica son las micosis. Entonces, cuando es blanco, cándida. Cuando es de colores, negra, Aspergillus nigrans. No, pueden ser verdes, ¿no? Entonces, Aspergillus. Siempre que es de color, Aspergillus. Cuando es blanca, cándida. Así más o menos va la memotecnia. En una otitis externa micótica, lo más importante es una buena limpieza de conducto. Entonces, aunque no es lo ideal hacer un lavado de oído, en un serum, lo único que tienen para poderlo sacar, porque no tienen microscopio, apenas pueden tener un otoscopio, lo único que tienen que hacer es, si no hay perforación timpánica, un lavado de oído para sacar y después con ácido acético, que es el vinagre, diluido, ¿no? Lo secan primero y colocan una crema antimicótica. No recomiendo yo las gotas antimicóticas, ¿no? Porque algunas veces es muy erosivo el componente alcohólico, o sea, el alcohol. Entonces, en niños sobre todo, produce un edema por lo cáustico de la voz. Entonces, prefiero utilizar cremas antimicóticas. Cuando la micosis es muy resistente, o sea, lo estás curando y curando y siempre está que te gana, puedes añadir itraconazol. Itraconazol de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días a 10 días. Ya, cortas con todas las infecciones bacterianas. Generalmente la cándida, aparte de la limpieza y secar el conducto, generalmente pasamos a eso. También se podría dar fluconazol, una tableta semanal, pero el itraconazol, al menos para mí, es de mucho más seguridad, ¿no? Ese es un poco lo que con micosis podríamos decir. Ahora, de ahí, otitis externa maligna. Otitis externa maligna, como le digo, es un paciente que se ha manipulado, comienza con un dolor tremendo, lo ve externa, generalmente del conducto, ¿no? Y se ven los granulomas en el piso. Los granulomas en el piso casi es patognomónico de que ya estás hablando de una otitis externa maligna. Generalmente ancianos, no lo ves en jóvenes, ancianos, y puede progresar rápidamente. Entonces, si tú sospechas de una otitis externa maligna, antibiótico endovenoso, o una cefalosporina tercera como una ceftazidima, o ciprofloxacino. Actualmente se están asociando los dos para poder dar mayor cobertura. Ciprofloxacino, juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque es una emergencia. O sea, hace la
la osteomielitis de base del cráneo y comienza a comprometer todos los pares craneales y ese paciente se puede morir. Ya, es una otitis externa que se puede morir. Entonces, por eso es que ustedes, frente a eso, no por el dolor de oído, porque he visto hasta otitis externa malignas sin dolor de oído, más raro, pero sin dolor de oído. Tienen que entrarle fuerte a ese paciente. Compensar la glucosa, ya no hipoglicemiantes orales, sino utilizar en una escala móvil, ¿no? O manejarlo con un endocrinólogo, pero manejar bien la glucosa para que se mantenga en control en niveles normales. Porque vamos a tratar, cuando hablemos de colesterol de conducto, con queratosis obturans, ahí vamos a ampliar un poquito más. Después habló también de cuerpos extraños, ¿no? Muy inanimados. Los animados, o sea, cualquier insecto, generalmente son cucarachas, la garrapata que puede entrar, se agarra, y si uno no lo mata bien, pues entra al conducto destruyéndolo. Entonces, es cualquier líquido que ustedes le puedan poner para que se ahogue, ¿no? Nosotros por costumbre utilizamos la lidocaína que da un poco de anestesia y ahoga, y dejarlo ahí una hora al paciente hasta que ya no sienta absolutamente nada y se desprende. ¿Qué otro punto más? Las pilas, como dicen, no se puede, igual en la nariz, una pila no se debe de mojar, ¿no? O sea, ni con lavado de oído, ni que el niño llore cuando está con una pila en la nariz. A veces hay que ponerlo de frente a sala de operaciones para sacarlo, o si tiene uno de fresa, pues sacarle el cuerpo extraño de la pila. Cuanto más tiempo esté esa pila, pues más tóxica va a ser. Con respecto a inanimados, tenemos por ejemplo, los frijoles, que se hidratan cuando están en conductos, se hidratan y se engastan, ¿no? Generalmente ya el paciente tiene que poner la anestesia local en todo el conducto y el retroauricular para poder comenzar ya a movilizarlo sin que produzca dolor, porque el conducto es muy, muy, muy sensible. Bueno, ese es básicamente lo que podría decir. Cuando hay otitis externas a repetición, y micóticas también, siempre su hemoglobina glucosilada y su test de tolerancia a la glucosa. Porque con una glicemia así normal, muchas veces no la hayas, pero con test de tolerancia a la glucosa y hemoglobina glucosilada, pues ya tienes un mejor screening de esos pacientes. Bien. Bueno, entonces eso es un poco lo que quería venir a hablar de otitis externa. Ahora voy a aprovechar en proyectarles unas imágenes de conducto auditivo externo a partir de un libro que les pasé. ¿Me avisan si ven, por favor? Sí se ve, doctor. Ya. Entonces, generalmente con una fuente de luz y unos otoscopios estos son telescopios, pero más pequeños, ¿no? De los normales para nariz, no son telescopios pequeños para poder ver
el oído, ¿no? Es lo usual. Vamos a repasar la membrana timpánica, el mango del martillo, ¿no? Algunas veces, y el mango del martillo es el que determina los cuadrantes del tímpano. La pregunta que siempre se hace clásicamente es, ¿qué oído es? ¿Derecho o izquierdo? Siempre acuérdense que el mango del martillo va hacia atrás. Entonces este sería un oído derecho. ¿No? Porque el mango del martillo siempre va hacia atrás, esta es la posición anatómica, ¿no? Y mango del martillo hacia atrás, estamos hablando de que esto marca estos cuadrantes de acá. A ver, vamos a ver si por acá lo podemos ver. Estos son los cuadrantes. Antero superior, antero inferior, póstero inferior, póstero superior. La par flácida está en el póstero superior. ¿Por qué es importante la par flácida? Porque es en esta zona de acá han sacado el tímpano, es un espécimen, es en esta zona de acá donde se pueden producir los colesteatomas en algún momento. Acá está el mango del martillo, este de aquí sería la rama larga del yunque, ¿no? Y aquí, este es el tensor del tímpano y acá abajo debería estar el estribo. Todo esto está en el libro que ustedes pueden revisar, igualito. Tatiana Vielba, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Qué tímpano, de qué lado crees que es este tímpano y por qué? La verdad no puedo diferenciar de qué lado es. ¿Cuál es la estructura que te va a determinar el lado? ¿Qué es lo que ves para decir el lado? Lo he dicho ahorita. El mango del martillo, ¿correcto? Este es el martillo. El mango del martillo determina el lado y siempre va hacia atrás. Entonces, si este lado hacia atrás es derecho, este lado tendría que ser izquierdo. ¿Correcto hasta ahí, Tatiana? Yeah. Tatiana, ¿qué lado es este? Tatiana, ¿qué lado? Izquierdo. Tatiana, no estás ni escuchando ni entendiendo. Ay, disculpe, doc. Pero te he dicho que este lado de aquí, siempre el mango del martillo va hacia atrás. Y este lado de aquí es derecho. Y te he demostrado que este lado de aquí, que va hacia atrás, pero hacia el otro lado, mira, este va hacia acá, y este va hacia acá, este de acá es izquierdo. Y te pregunto en esta, mira el mango del martillo hacia acá, ¿qué lado es? Derecho. Derecho. Ya. Entonces, esto de aquí es el annulus. Y este de aquí es el triángulo luminoso. ¿Perdón? Disculpe, yo todavía no entendí el mango. El mango del martillo, el mango del martillo es un hueso. Es un hueso, que es parte del martillo. El martillo es acá y acá va a estar la cabeza del martillo. Este es el mango del martillo, ¿correcto? Alessandra, me estás hablando, ¿no? ¿Me sigues? Sí, Doc. Ajá. Ya. Este es el mango del martillo. Si decimos que esto aquí es la posición anatómica, esto de aquí es la posición anatómica, por acá, esta es la vertical y esta es la horizontal, ¿correcto? El mango del martillo en esta posición se está yendo hacia atrás. ¿Para qué lado? Para acá, ¿correcto? Ajá.
sea, de izquierda a derecha, por decirlo así. Porque siempre este lado va a ser derecho y este lado va a ser izquierdo, a lo que tú digas. Entonces, está desde este punto a este punto, está yendo de izquierda a derecha. O sea, se está yendo hacia la derecha. ¿Este oído de qué lado es? Es derecho. Tá. ¿Ya? Si no, ponte a pensar que esto estuviera en tu tímpano. O sea, si este siempre, el mango del martillo, va hacia atrás y es de derecha a izquierda, está yendo hacia atrás. No, está yendo hacia atrás, este oído es derecho. Ok, entendí. ¿Entendiste, Alessandra? Sí, sí. ¿Qué oído es este, Alessandra? Izquierda. Izquierdo, porque está yendo de derecha a izquierda. O sea, es izquierdo. La última, Alessandra. Y este de aquí, Ese no veo muy bien, pero creo que es derecho porque, ajá, ahí está yendo. aquí está y aquí está. O sea, se está viniendo de aquí a aquí. O sea, de izquierda a derecha. Entonces, ¿qué oído es? Derecho. Derecho. ¿Estamos? ¿Entendiste al menos eso? Sí. Ya. Sí. Una de las cosas más frecuentes que preguntan, siempre fastidian, todo lo que te quieren fastidiar es ¿qué oído es? O sea, va a hablar un maestro sobre algo y te dice ¿qué oído es? O sea, ese es clásico que todos preguntan. A ver, entonces, ya comenzamos acá a ver una membrana timpánica, ¿no? En donde, por decir, esto aquí se nota un poco oscura, ¿no? O sea, como que si hubiera un líquido atrás. Entonces, en una membrana puede ser normal, puede ser una membrana gris, pero si esto fuera más oscuro y el mango del martillo generalmente está más retraído hacia atrás, entonces lo que vamos a decir es que podría ser una otitis secretora. Este es normal, ¿por qué? Porque el mango del martillo está en una posición casi normal. ¿Cómo vemos la normalidad? Es cuando ustedes esto hacen los cuadrantes y los cuadrantes vamos a ver acá. ¿Cuándo es normal? Cuando los cuadrantes, o sea, estos cuadrantes de acá, son más o menos proporcionales. Si este mango del martillo se fuera más atrás porque hay una presión negativa, los cuadrantes anteriores serían más grandes que los cuadrantes posteriores. ¿Me entendieron hasta ahí? Sí, doctor. Ya. Sí. Sí, doctor. A ver, Doctor, entonces, dime. o sea, el mango martillo va hacia atrás y lo que se elevaría es la parte de la membrana timpánica, las cuadrantes anteriores. ¿Eso se refiere? Claro, sí. Este es normal, pero imagínate que el mango del martillo comience aquí y en lugar de terminar acá, terminará acá. ¿Me entiendes? O sea, esto que se venga hasta acá. No aquí, sino que se venga para acá. ¿Qué implicaría? Que tú tendrías que hacer los cuadrantes así y así, ¿correcto? Lo hago acá para que no te confundas. Si yo hago que este mango del martillo esté por aquí y hago este eje, que el eje comienza siguiendo el mango del martillo. Si el mango del martillo es aquí, el eje sería así. ¿Me entiendes? O sea, este eje de acá sería por acá. Claro. Y al ser por acá, estos dos serían más amplios, porque siempre va a ser perpendicular, serían más amplios que los posteriores. ¿Me entienden hasta ahí? Ajá. Entonces, si el mango del martillo está retraído para atrás, potencialmente podríamos decir de que hay una retracción timpánica o una presión negativa, por decir aquí. Miren, sigamos esto y acá tengo
aunque está normal, pero potencialmente estamos diciendo que los cuadrantes posteriores son más chicos que los cuadrantes anteriores. Aunque en este caso está normal, sino que hay variantes y variantes, pero esa es un poco la lógica. Cuando ustedes vean que esto está mucho más pegado acá, esa es una retracción. Vamos a seguir porque hay bastantes patologías que vamos a ver. Entonces, Doctor, vamos a ver membranas timpánicas que son grises. Vamos a ver membranas timpánicas que son un poco más gruesas, ¿no? En donde casi no se pueden ver estructuras internas, ¿no? Algunas veces tienen placas calcáreas, placas blanquecinas, placas calcáreas, ¿no? Y a veces la misma mucosa, perdón, la piel del conducto lo hace un poco más grueso. Vamos a seguir viendo membranas timpánicas. Mira, aquí para mí no lo vería tan normal esto. ¿Por qué? Porque tiene una retracción bastante marcada. Mira cómo viene por aquí. Los cuadrantes posteriores serían bien pequeños con respecto a los anteriores. Justo lo que les estaba explicando. Acá yo lo veo bastante marcado esto, ¿no? Salvo que la óptica no esté bien, pero esto lo veo bastante marcado acá. Y lo único que lo salva es que tiene triángulo luminoso. O sea, lo que dicen que es normal es porque tiene triángulo luminoso. Se dice que el triángulo luminoso, un 90%, si tiene triángulo luminoso, un 90% de que el tímpano esté normal. Pero en general, acá hay una retracción del tímpano y es un tímpano oscuro, ¿no? Y al ser un tímpano oscuro, pues potencialmente puede ser normal, pero puede tener líquido, ¿no? Ahora, estas burbujitas de aquí, tendría que verlo con microscopio mejor, pero si estas fueran burbujas, esta es una otitis media secretora, pero acá está como tímpano normal. Doctor, Dígame. en el caso de la foto que está mostrando ahorita, en la parte que dicen que es normal y versus la parte que también parece burbujas, también no como que si estuviera un poquito más engrosado. Engrosado en esta parte de repente, ¿no? Acá sí lo veo bien, ¿no? Pero, o sea, si uno ve un tímpano opaco, lo primero que tendría que ver es si hay líquido detrás. ¿Y cómo lo ve? Con una timpanometría. Una timpanometría es un equipo que evalúa presiones, ¿no? O un otoscopio neumático de Siegel para ver cómo se mueve este tímpano. Si atrás hay líquido, no se mueve mucho, ¿no? Y a veces uno le hace valsalva y burbujea, y si burbujea hay líquido en el conducto. Sino que... Okay. Ya. Ahora vamos a hablar de otras cosas. Patologías de conducto. Miren esto, son bolitas, son osteomas, exostosis, pero son como bolas. Son exostosis. Cuando son únicas, una exostosis asintomática porque no tiene ningún tipo de contacto ni nada, hasta el tímpano. En este aquí, aparte, hay una prominencia de pared anterior. A ver, Gonzalo Pacori, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Gracias. Gonzalo, ¿qué tímpano, qué lado de oído es este? No puedo ver muy bien, pero yo creo que es el tímpano derecho, porque el mango está hacia atrás. Correcto. Entonces, tenemos acá una prominencia de pared anterior, pero el mango está de izquierda a derecha, por lo tanto el tímpano es derecho. Pero en esta parte de aquí tiene un osteoma, ¿no? Un osteoma, ¿no? Póstero superior, ¿no? En conducto. Una exostosis. Miren, la exostosis. Ahora, generalmente cuando estamos hablando de nadadores, la exostosis generalmente es múltiple. Ahora, muchas veces ni se opera mientras haya un buen conducto, pero cuando ya la exostosis llega a ser más pronunciada, ¿no? Miren, poco a poco, miren, esta exostosis ya más pronunciada, esta exostosis más pronunciada, aparte de las chiquitas,
¿no? O cuando, por ejemplo, acá ya está tocando la cadena, ¿no? Esos potencialmente podrían pasar a una cirugía. Este ya es una exostosis oclusiva. ¿Por qué es importante ya pensar en una cirugía en este caso? Porque si uno deja de ver el tímpano, la cirugía se complica más. Miren, una exostosis en una tomografía. Se complica más porque nuestro referente para toda nuestra orientación siempre es el tímpano. Entonces, cuando uno no ve el tímpano, ahora, si el paciente tiene este tipo de exostosis o este grado de exostosis, es nadador y sigue nadando sin tapones, lo que va a hacer en algún momento es que esos osteomas contacten y comience a inflamarse la piel y producir otitis externas, como estas, ¿no? Esta es una exostosis totalmente oclusiva, pero que ya contactan y se comienza a infectar el conducto, ¿no? Entonces, como hay cerumen que se aloja atrás, ¿no? Y la piel se contacta y el hueso sigue creciendo y sigue haciendo compresión sobre la piel, produce otitis externas a repetición y es un problema. Operar eso es realmente bastante difícil. Acá vemos la forunculosis. Típicamente, miren el conducto, los pelitos, estamos en la área cartilaginosa y vemos un forúnculo aquí, ¿no? Que acá toda esta parte está inflamada por este filococo. Como que realmente antibiótico por vía oral, tópicamente se puede poner una gentamicina o neomicina, ¿no? Generalmente con eso va bien. Eso es generalmente porque con la uña se sacan los pelitos o se arrancan pelitos. Cuando el tímpano, este es el tímpano de acá, cuando el tímpano está inflamado se llama meningitis. Pero también en una otitis externa, cuando toda esta parte está inflamada, cuando una otitis externa más o menos severa, se puede acompañar de meningitis. Acá se ve bastante edema en todo el conducto. Ahora, un tipo de meningitis son estas ampollas. O sea, el tímpano, a veces, generalmente el tímpano está normal, pero en ese tímpano normal se sientan ampollas. Ampollas, que pueden ser generalmente de líquido medio amarillento o pueden ser medio hemorrágicas. Este se llama meningitis, o sea, meningitis es tímpano inflamado, bulosa. Bulosa porque son bulas que son ampollas. Es muy doloroso porque en ese caso, la piel que recubre el tímpano, entre la piel y la capa fibrosa, el tímpano tiene tres capas, la mucosa, la fibrosa y la piel, ¿no? O epitelial. Entonces, entre la fibrosa y la epitelial se crea una ampolla y eso duele tremendamente. Una vez me llamó un alumno diciéndome que le dolía el oído y estaba muy lejos, solamente me llamaba por teléfono. Me decía, doctor, ¿qué me pongo? Le digo, pero a ver si tócate la oreja, si es una otitis externa. No, doctor, no me duele nada, movilizo mi oreja, no me duele nada. Toma aire y haz Valsalva para ver si es una otitis media. Doctor, no, casi no me duele nada, pero me duele ahí adentro. Y lo siento como tapado mi oído. Entonces, pensamos en una otitis media aguda y optamos por ponerle ceftriaxona intramuscular, ¿no? Para asegurar de que después ya viajó y lo pude ver
Y me dice, doctor, ha supurado mi oído. Pucha, ha supurado. O sea, pensando en una otitis media aguda y supurada, pucha, ya se rompió el tímpano. Lo voy a ver al microscopio, porque llegó, ya lo veo al microscopio y era una meningitis bulosa, ¿no? Que se rompió la ampolla y salió un líquido, ¿no? Pero no había sido una otitis media aguda. Digo esto porque a veces es bien dramático. Este de aquí es toda una inflamación del conducto, ¿no? Con a veces se ven en otitis eczematosas, otitis externas eczematosas, se puede ver todo esto, pues, ¿no? Pero en otros momentos, granulomas pequeños, este es muy grande, pero también se puede ver así, pero son así como esto de aquí, ¿no? Estas son ampollas, bulas, ¿no? Estas son ampollas, pero una meningitis granulosa también se puede ver de este tamañito, pero como pequeños granulomas que supuran. Una otitis externa, ¿no? Si uno no lo cura bien, puede en algunos casos, por ejemplo, comenzar a estenosarse, ¿no? Generalmente las otitis externas eczematosas, ¿no? O con crónica otorrea comienzan a hacer una estenosis, ¿no? Es bien frustrante porque como se enferma cada rato, lo estamos curando y poquito a poquito comienza a hacer una reacción inflamatoria. Esa es la tomografía. En este es una vista del conducto en donde no se reconoce ya tímpano, todo está estenosado y cuando uno ve la tomografía, hasta acá nomás todo esto aquí es una estenosis, ¿no? Generalmente cuando se hace una timpanoplastía, por ejemplo, over, ¿no? Que el injerto va entre la capa fibrosa y la piel, a veces no marcha y se fibrosa todo esto, ¿no? Y es una de las complicaciones de la timpanoplastía. Otra estenosis de conducto, así se ven en la tomografía. Miren, esto generalmente el paciente se queja de zumbido, ¿no? Producto de timpanoplastías. Es bien raro que sí he visto casos que sin haber sido operado han tenido este igualito, este del otro oído, ¿no? Oído izquierdo, y se ve así, ¿no? A veces hasta puede tener un colecistoma de conducto iatrogénico. Acá vamos a ver la mucosa, sí, cuando encontramos esto crónicamente, podemos pensar o que es un colestatoma, ¿no? Que generalmente el olor de colestatoma es como queso rancio, ¿no? Es típico y también además tiene una atomicosis encima, ¿no? Acá vemos las atomicosis, ¿no? Aspergillus. Este parece un poco más de cándida, aunque sí, ¿no? Aunque generalmente la cándida no hace tanta IFA. Este no es cándida, ¿no? Con eczema. Igual. Estos son hongos. Siempre que ven unos pelitos de colores, hongos, ¿no? Y aquí hay que ver si hay una exostosis, ¿no? O un colecistoma de inclusión. Esto ya ha sido operado con un colecistoma de inclusión por el injerto.
oído izquierdo y acá un colecistoma. Eso lo vamos a ver ya en la clase de colecistomas. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que deseen saber sobre esto? ¿Alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están? Hola, doctor. Hola, doctor. Yo tengo una Ya. pregunta. Sí, dime. En el tratamiento de la otitis externa, cuando ya está muy edematoso o muy crostoso, yo leí que se podría introducir como una gasa, algo así y lo dejaba por 48 horas para, para que se limpie antes de administrar el tratamiento, ¿no? Quería saber si se hace realmente eso, porque me parece 48 horas bastante tiempo, no sé. Mira, yo generalmente, yo curo dejando un día o cada 2 días un oído, sobre todo las micosis, que son las que más rápido se vuelven a llenar, ¿no? De residente y alguna vez lo he puesto la mecha nasal con soluciones, pero actualmente casi no utilizamos eso porque realmente eso lo colocas cuando vas a dejarlo de ver una semana, por ejemplo. Entonces ahí sí lo colocas, ¿no? De 48, 72 horas, colocas una mecha. Pero si lo vas a estar curando diario, porque la intención de curar diario que tenemos nosotros es para evitar la posibilidad de perforación del tímpano. Entonces, estarlo ganando al hongo, ¿no? Y utilizamos microscopios, al menos en el hospital. Pero si es que no pudiera hacerlo, pues sí podríamos agarrar una mecha nasal, como lo hemos visto, le hacemos un ungüento. Generalmente ponle un antimicótico y un antibiótico, ¿no? Podría ser la gentamicina, un ungüento, o la tetraciclina también, un ungüento con un imidazólico, ¿no? Para poder asegurar eso. Sí, Ok. Ujú. ¿Qué otra cosa más? Pregunten, ya tengo 10 minutos. Quería también hablarles un poco de la redacción, pero eso creo que vamos a tomar en otro momento. ¿Algo más, por favor? Sí, Yanela. Quería saber si en el caso de una otitis externa maligna, cuando ya hay compromiso de los nervios craneales, ¿esta lesión va a ser irreversible o va a ser reversible? Mira, generalmente es reversible, pero siempre quedan con algo de secuela. Sí, sí. Sí, sí he visto revertir, pero siempre, por ejemplo, la cara, que es lo que más notorio, siempre quedan con algo de secuela, al menos por el tiempo que lo hemos visto. Pero sí, el pronóstico no es tan malo, pero se te puede morir. Ujú. ¿Alguna otra cosa más? Sí, doctor, yo tenía una pregunta. Por ejemplo, cuando estábamos viendo acerca del tratamiento para aliviar el dolor, vimos que era colocar calor local, ¿no? Y por ejemplo, no sabría yo cómo es que se tiene que colocar, porque hemos visto que muchas personas, por ejemplo, Calor utilizan el seco. periódico, ¿no? No, Periódico esa y es se lo otra cosa. ponen aquí, lo No, no. encienden, una cosa así, ¿no? El cucurucho que le Ajá. llaman es para, entre comillas, sacar el cerumen para ellos. No es para una otitis externa, ¿no? O a veces también para los barotraumas, para las presiones negativas, las totalgias por presiones negativas, por ejemplo, de la sierra a la costa, hacen presiones negativas y hay personas que ponen un pañuelo y soplan, ¿no? O le ponen eso. No es recomendable porque puede haber quemaduras y todo. Es más, nunca he visto, pero sí me han contado pacientes que se habían estado poniendo eso. Yo asumo que una práctica tan ancestral, porque años y por muchas culturas lo tienen,
debe de rendir algún tipo de beneficio, porque en medicina, pues nada que no funcione lo siguen haciendo. Pero no tengo experiencia sobre eso, no lo recomiendo, pero sí lo respeto porque para algunas personas pues puede funcionar, ¿no? ¿No? Ese es un poco la ¿Usted dijo idea. colocar paños calientes? Disculpe, no había entendido esa parte. Claro, paños calientes en la zona ayuda a quitar el dolor. Sí, sí. Pero Ok, otro gracias. punto que también ahorita recuerdo es que no hemos hablado de la pericondritis, ¿no? La pericondritis es una forma de otitis externa, pero de la oreja, ¿no? En donde ahora con los piercings y todo eso, es siempre pensar que es una emergencia y tienen que ponerle antibióticos endovenosos y si tiene abscesos, drenarlo rápidamente y si por A o B, y hay que ponerle algodón y vendarlo, ¿no? Pericondritis, revísenlo también ustedes para su práctica. Es muy importante, generalmente es el estafilococo o la pseudomonas que podría estar entrando. Generalmente es estafilococo más que pseudomonas en pericondritis, pero hay que darle un buen tratamiento antibiótico endovenoso. No se fíen con una pericondritis. Ya. ¿Algo más? Tenemos todavía unos minutos. Sí, doctor, también hay otra duda. Usted comentó acerca de que no se debería utilizar los hisopos, ¿no? Pero para hacer una limpieza, entonces, ¿qué cosas se debe utilizar? El oído O se limpia usted solo. hablaba acerca de cuando se colocaba el tratamiento. ¿Cómo? El oído se limpia solo. El oído se limpia solo. O sea, siempre darle el concepto, es como querer limpiar las escleras de los ojos. ¿Con qué se limpia las escleras de los ojos? Con nada. Te puedes tocar los párpados, pero no las escleras. Igualito. Te puedes agarrar la parte externa, el trago, ¿no? Hacer esto, pero no te puedes meter algo dentro del conducto, porque es muy sensible, ¿no? Entonces, yo les digo, si ustedes vieran la cantidad de niños que se meten cosas al oído y se dañan, tienen otorrea o se dañan el tímpano, es impresionante. Y eso es salud pública. Eso es dar conceptos que es... Ahora, ¿por qué Basti Reyes? Pregunta. ¿Estás ahí, Basti? Sí, doctor, acá justo hace ratito quería hacer una consulta. Ya, te hago una pregunta a ti. ¿Por qué crees que se hace tan frecuente que las personas que utilizan hisopo es como el ají? No lo dejan. ¿Por qué? Yo creo que es por una costumbre o bueno, una mala costumbre de creer que cada vez que sale limpio, entonces es porque tienes el oído limpio. Y si sale ¿Tú como crees? un poco ¿Tú amarillo o crees algo así, eso entonces realmente o esa es la justificación al hecho? otra, creo que también, creo que la justificación al hecho, pero otra también podría ser como generas la laceración de la piel justamente en el canal auditivo y esa laceración genera pues mayor prurito, mayor picazón y cómo quitas esa picazón es siguiendo con el hisopo, ¿no? Constantemente y para que deje de picar, es una manera de rascarte sin meterte el dedo, se podría decir. Podría ser, ya. ¿Alguien tiene una opinión para decir por qué hay adicción al hisopo? Por favor, quiero bastante de su colaboración. Tenemos 5 minutos y quisiera que ustedes lleguen a la respuesta. Rafaela. Rafaela no es de este grupo, Doc, es del otro. Ay, no. Isabela, entonces, discúlpame. Isabela, ¿estás? Nada. ¿Doctor? ¿Me escucha? No, estás mal con tus... Creo que está Gabriela. con problema. Sí, Gabriela. Sí, doctor. Gabriela ¿Aló? Campos.
¿Por qué crees que son? ¿No? ¿Doctor? ¿Por qué es adictivo? ¿Me escucha? No, Isabela, discúlpame. Vamos a abrirla. Bueno, además de estas ¿Tú cuestiones crees que que hay habló, adicción? Ya, comencemos con algo más simple. ¿Tú crees que hay adicción al hisopo? yo creo que sí podría haber una adicción con la O sea, sensación. la persona que lo utiliza regularmente busca 1001 excusas, pero lo va a usar. ¿Por qué crees? Tal vez puede ser simplemente por la sensación que tiene al usar el hisopo hasta ahí adentro, no sé. Ya. Si yo te digo que la experiencia adictiva del hisopo es exactamente igual a la experiencia adictiva al ají, ¿por qué entonces crees que es? Tal vez entonces libera alguna sustancia adictiva por este uso. Ujú. A ver, ¿quién más me puede ayudar con esto? Yakira. Si yo digo que la experiencia adictiva al hisopo es bien similar a la experiencia adictiva al ají, ¿qué opinarías? ¿Por qué? Quizás porque le gusta. Hay adicción al ají, ¿correcto? Sí. ¿No? Personas que comen ají no toman una sopa si no le ponen ají. Igualito. Personas que utilizan hisopo no se bañan sino un rato se... No sabría decirle, doctor, porque a veces la gente usa el hisopo porque siente que el oído se le ha tapado y por esa razón también quizás usan el hisopo. Sí, pero esos son los que, bueno, el ceviche a veces le ponen ají, pero eso no es adicción. Hablo de los adictos al hisopo. Bueno, por cuestiones de tiempo les voy a decir la respuesta. El dolor mínimo, o sea, da una sensación subliminal de prurito, y el prurito es adictivo. O sea, el prurito es adictivo. La mínima sensación de dolor que experimenta el organismo es adictivo. Por eso el glutamato, por eso la sal, por eso cualquier cosa que produzca mínima cantidad de dolor va a producir una adicción. Las alergias. Tiene alergia a mariscos y la persona se muere por comer mariscos. Tiene alergia al chifa, se muere por comer el chifa. Tiene alergia a la leche, se muere por comer leche. Entonces, produce la mínima sensación de dolor. El hisopo, al estar en contacto con la piel, produce daños, pero la piel es tan delgada que produce una mínima sensación de dolor. Por lo tanto, se expresa como la mínima sensación de dolor que experimenta el ají frente a las terminaciones nerviosas. Entonces, esa mínima sensación de dolor es adictiva. En una persona que tiene predisposición a adicción, eso es suficiente. Lo mismo lo hace el cigarro. O sea, produce en las terminaciones nerviosas una expresión de inflamación. Y esa inflamación es porque produce mínima cantidad de dolor. Entonces, por eso hay adicción al hisopo. Bueno chicos, son las 9. Ojalá que les haya gustado esta clase. Una clase bastante variada, pero muchas gracias. Sí, doctor, ha estado muy chévere. No sé si ahora sí me logra escuchar. Sí, Isabela, discúlpame, pero... Ay, disculpe, sí, es que mi internet está pésimo y para colmo, como mi mamá es profesora, también está usando el internet, entonces cuanto más usan, peor es. Sí. Pero gracias, doctor, estaba muy chévere la clase. Gracias a ti, Isabela.
Cuídense. Gracias. Chévere, Doc, gracias. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Chao, Yanela. Gracias, doctor. Chao, Mari, muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, Iber.